siguiente programa es para todos. Bienvenidos televidentes a este espacio de servicio y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria al derecho. Desde aquí buscamos abordar estos temas que se presentan en nuestra cotidianidad de una manera fresca y sencilla con el fin de que ustedes nos puedan comprender. También aprovecho para saludar a quienes nos ven en la web y a quienes nos sintonizan en otros municipios como La Ceja y Guarne. El tema del día hoy en nuestro programa será mecanismos de participación ciudadana y para eso nos acompaña el profesional Leonardo Díaz Ortiz. Él es especialista en Derecho Administrativo, abogado litigante en familia y civil, docente universitario y se desempeña como líder en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la zona occidental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Leonardo, muy buenas noches y bienvenido a este espacio al derecho. Buenas noches, Sandra, y a todos los televidentes. Bueno, como lo mencioné, vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana y vamos a empezar por definir qué es eso, qué son los mecanismos de participación. Claro, yo creo que es importante iniciar, digamos, como desde el origen, todo cuando tiene como ese asidero, y los mecanismos de participación ciudadana nacen con la Constitución del 91. Desde el 91, digamos que se crean esos mecanismos y esas acciones de participación que pueden tener los ciudadanos. Luego del 91, en el 1994, por la ley 134, se hace ya una reglamentación de estos mecanismos y luego pues, en el 2003 con la ley 850 también se implementa, digamos, una serie de participación de los ciudadanos que tiene que ver con las veedurías. ¿Existen tipos de mecanismos de participación? Es decir, por ejemplo, en el social, en el político, ¿o solo existen mecanismos de participación en general? Los mecanismos de participación están listados en la ley 134 del 94. Allí nosotros podemos encontrar que los mecanismos, digamos que de forma genérica, lo que buscan es que las organizaciones sociales, los sindicatos, las comunidades puedan, digamos, generar unas acciones de participación y de control social. Entonces allí están listados y tenemos el plebiscito, la iniciativa popular o legislativa, el referendo y también tenemos la revocatoria del mandato, tenemos el cabildo abierto y tenemos también las veedurías ciudadanas. ¿Qué pasa? Muchas veces por desconocimiento las personas no aprovechan ni ejercen estas acciones que tienen con el fin de generar un control ciudadano, pero también un acompañamiento y una vigilancia de la correcta ejecución de los recursos públicos. Bueno, usted mencionaba esos mecanismos de participación, pero ¿podemos definirlos? Claro que sí. Vamos, digamos, a segregarlos paulatinamente, pero vamos a resaltar, digamos, uno que son las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son esos grupos sociales, comunitarios, que, digamos, se volcan a poder usar ese mecanismo y la facultad de vigilancia de los recursos públicos. Entonces tenemos, digamos, cuando hay una obra pública, bien se puede conformar una veeduría ciudadana, pues con el fin de poder que esos recursos se ejecuten de forma pertinente y que son también, digamos, como un desarrollo del artículo 270 de la Constitución Política y también del artículo 100 de la Ley 134 del 94. Entonces, digamos que hay una serie de mecanismos de reglamentación que está allí contenida y que busca esencialmente, digamos, vigilar esos recursos públicos. Ahora, los que contiene la Ley 134 del 94, que allí bien están listados, tiene que ver el primero, que es el plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Es un pronunciamiento que realiza el pueblo
y que esto lo convoca el presidente de la República. El presidente de la República lo somete a consideración del Congreso y allí debe, digamos, justificar las razones por las cuales se va a realizar este trámite. Una vez se realiza esta solicitud firmada por el presidente y los ministros, entonces se procede, digamos, a buscar ese pronunciamiento del pueblo que tiene que ver, digamos, en sentido de un proyecto de ley, como pasó, digamos, con el plebiscito de la paz. Digamos que ese es el ejemplo más fehaciente, donde al pueblo se le presenta o se nos presenta, digamos, una propuesta y ya nosotros por medio del ejercicio del derecho al voto enfocado en el plebiscito es que procedemos, digamos, a generar esa participación ciudadana. ¿Qué pasa? Voy a hacer un paréntesis antes de continuar con los otros mecanismos de participación ciudadana, y es que no estamos participando, es que estamos, digamos, menospreciando las facultades que tenemos como ciudadanos para poder, digamos, sentar un precedente y sentar una voz de nuestra inconformidad o de nuestra afinidad, pues, con las políticas que se estén adoptando para administrarnos. Entonces, las cifras son muy bajas de participación realmente y la efectividad es muy pobre, y es muy extraño en algunas figuras de las que ya vamos a explicar que efectivamente se implemente y se use este mecanismo y esta posibilidad por parte de la ciudadanía. También tenemos la iniciativa... Qué pena, le interrumpo ahí, Leonardo, y es que usted como docente universitario también saca sus conclusiones al respecto. ¿Por qué los colombianos no participamos? ¿Por qué no hacemos uso de estos mecanismos? Yo pienso que hay varios factores que están afectando esa participación. Yo, como usted bien lo decía, yo soy docente en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y nosotros tenemos una población muy diversa. Tenemos población de todas las partes del país y allí uno puede percatarse que en cierto grupo poblacional es una falta, digamos, de interés por sentar su precedente y que la persona realmente no tiene ese sentido de pertenencia porque su voz sea escuchada. En otros casos también la persona, digamos, se automenosprecia porque piensa que un voto en favor o en contra de una solicitud que se esté haciendo específica no va a ser, digamos, mayor, no va a tener el peso que realmente requiere, pero es que esa es la indiferencia. Que lo hagan otros. Que lo hagan otros. Entonces, ¿yo por qué asumo esa responsabilidad? Que la otra persona asuma eso, y yo que voy a madrugar un domingo a votar, y yo para qué voy a ir a eso. Pero hay otras personas que están en total desacuerdo con el modelo, digamos, político o con el gobernante, entonces creen que no votar, no participar, no solamente hablando, digamos, del derecho al voto como mecanismo de participación ciudadana en política, sino que estamos hablando en general de todos los mecanismos. Las personas, digamos, que piensan que una forma de demostrar esa inconformidad es no votar, y lo que pasa es que están cometiendo un grave error, porque las personas que efectivamente pueden estar pensando en una idea similar a la de él, no se van a unir en un bloque de tal forma que puedan sentar un precedente. Hay municipios del departamento de Antioquia donde el voto en blanco ha ganado. Y es algo, sí, hay mucho. Y usted dice, pero esto no es posible, y sí ha sido posible. Entonces, esos son unos ejemplos que tenemos que tener, digamos, y traer hoy y demostrar que el voto en blanco sí es posible. Tienen que repetir las elecciones, si la mayoría, digamos, si la mayoría de votos son en blanco. Entonces, mire que sí hay un efecto. Ahora bien, no es generar esa conciencia, porque no solamente es votar por un beneficio. ¿Qué beneficio? Votar nos trae beneficios de descuentos en instituciones de educación superior públicas o en universidades públicas, nos trae también una preferencia en concursos. En caso de un empate se le da preferencia a quien haya ejercido su derecho al voto. Entonces, muchas veces las personas lo que hacen es, voy a ir por mi descuento, anulan el voto conscientemente y me llevo mi certificado. Entonces, digamos que eso es una falta de conciencia ciudadana, y es hacer un llamado a la ciudadanía. Deben, digamos, concientizarse y reconocerse como una persona, un colombiano, un ciudadano que puede aportar al cambio de la realidad, no solamente, digamos, agregándose desde la crítica destructiva o constructiva, sino también sentando ese precedente y es participando efectivamente.
Bueno, sigamos entonces con los otros mecanismos. Claro, entonces está la iniciativa popular o iniciativa legislativa. ¿Qué pasa? Un grupo de ciudadanos puede iniciar un procedimiento a fin de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley en un caso determinado. ¿Por qué en un caso determinado? Porque las problemáticas sociales se tienen que observar desde el contexto, y desde el contexto el habitante de un municipio le puede dar una lectura diferente a la de otro municipio o la de otra región. Entonces el pueblo, digamos, la ciudadanía bien puede organizarse y tener esa iniciativa estructurada y bien planteada para que sea, digamos, tramitado. No solamente el presidente puede presentar un proyecto de acuerdo, también lo puede hacer bien la ciudadanía. Entonces lo puede hacer la ciudadanía en todos los niveles de la estructura del Estado. ¿En qué sentido? En el legislativo, propiamente dicho, que es el Congreso de la República, pero digamos que subyaciendo como unas responsabilidades están las asambleas departamentales, que también puede presentar propuestas de proyectos de ordenanza, que son las que se tramitan en este nivel, pero bien también lo pueden realizar en los consejos municipales como proyectos de acuerdo y también proyectos de resoluciones para las juntas de acción comunal. ¿Qué pasa? Las personas muchas veces lastimosamente nos estamos centrando en una crítica constructiva o destructiva, pero no estamos haciendo parte de la solución, sino del problema. Entonces digamos que si no se genera esa conciencia y no se ejercitan estos mecanismos, difícilmente muchas personas se centran en una crítica, pero yo les preguntaría a ellos, ¿cuántas propuestas han hecho basadas en la norma para aportar a la solución? Digamos, el alcalde a mí no me gusta, tengo discrepancias con él, o el gobernador, o el presidente, pero yo como ciudadano, con esa obligación que tengo y facultad legal, ¿qué estoy haciendo para aportar a la solución? Y lo más probable es que en un alto porcentaje esas personas críticas no van a generar un aporte. Hay muchas que sí, y hay que hacer un reconocimiento a organizaciones sociales, a corporaciones, a grupos ciudadanos que sí están, defensores de derechos humanos, que están propendiendo para que, digamos, sean escuchados y sentar precedentes. Pero el nivel de participación es tan bajo que demuestra claramente, digamos, un interés, una apropiación de los ciudadanos por esos mecanismos que la misma Constitución nos da y que se desarrollaron en la Ley 134 y en la Ley 850 del 2003. Ahora tenemos otro de los mecanismos de participación, sería el referendo. El referendo es una convocatoria que se le hace al pueblo para que una norma jurídica se derogue o que esté vigente o que se presente para que sea pues bien reconocida luego de ser proyecto de ley para que se tramite. ¿Qué pasa con el referendo? Que sí se ha tramitado, digamos que este mecanismo tiene un uso, pero no con la intensidad, digamos, que puede ser. Nosotros en Colombia tenemos una cantidad de normas que son hasta inoperantes, que tiene que ver con la época donde, digamos, que había, con respeto, digamos, de todo lo que tiene que ver con el tema religioso y católico, que había una mayor incidencia, hablándolo desde el tema netamente jurídico, de una mayor incidencia de la Iglesia Católica. Luego de que hay esta separación clara de Iglesia-Estado, entonces ya vemos que efectivamente hay ciertas normas que quedan en desuso, pero por no estar derogadas o por no estar, digamos, modificadas, siguen rigiendo. Entonces había normas en sentido que las mujeres ciertas cosas no podían hacer, que eso ahora en la época que estamos es pues totalmente fuera de contexto, porque sabemos que a las mujeres hay que darles el reconocimiento que tienen y que tienen los mismos derechos que tenemos los hombres. Entonces, desde el tema de inclusión, desde el tema constitucional, esas normas van en contravía. Pero estando en contravía de la Constitución, si como ciudadano yo no me tomo el trabajo de verificar y proponer, digamos mediante referendo, que tiene un procedimiento, sí, tiene un procedimiento, que a veces es un poco tedioso, sí, pero está arreglado y está normado, entonces la norma va a seguir en uso. Obviamente, en caso de que hubiera alguna sanción, digamos, aplicando esa norma, invocando esa norma, fácilmente, digamos, se va a poder retractar la sanción si fuese una sanción o una afectación que se generara por un tipo de violación a una norma de estas que son escuetas, que son inaplicables por el contexto y la época en la que estamos. Pero mire que tenemos un mecanismo
cuántas personas, cuántos televidentes se han tomado la tarea de manifestar su inconformidad con la norma, pero luego de manifestar la inconformidad de llevarlo al acto de poder sanear tal situación. Entonces es muy importante que nos cuestionemos como ciudadanos cuál es el aporte que le estamos dando a nuestro municipio, a nuestro departamento, a nuestra región, a nuestro país, en ese sentido. Y está uno de los mecanismos de participación que es totalmente inoperante porque las personas no tienen la capacidad de entender la magnitud de ese mecanismo y es la revocatoria del mandato. ¿Conoce usted si se ha aplicado en algún municipio? Difícilmente, no lo conozco porque eso, para hacer una analogía, es como la comisión de acusación del Congreso, de la Cámara, no opera, porque el procedimiento está construido de tal forma que es muy complejo que se logre materializar, digamos, este mecanismo de participación que es muy importante. Usted elige un alcalde, usted elige un gobernador, usted elige un presidente y usted, ¿qué pasa? Usted tiene el derecho, que así como lo eligió, digamos, llamarlo a juicio y decirle, un momentico, yo no estoy de acuerdo. Digamos, este procedimiento también tiene un estándar de ejecución que se debe realizar, pero es, digamos y tiene un tema de cifras que las personas tienen que votar, tienen unos números de que no puede ser el 55% inferior la votación frente al día con los votos que fue electo ese día. O sea, tiene, digamos, una fórmula que hay que aplicar muy claramente, pero el mecanismo está. Y el mecanismo, si la ciudadanía se une, es posible. Entonces, digamos que es por el pesimismo ciudadano donde dicen, eso no pasa nada, si yo hago eso no hay un resultado, si yo, digamos, voy a gestionar esto, no voy a tener un eco, pero sí lo puede tener si ese descontento realmente es generalizado por la ciudadanía y van a poder encontrar inmediatamente una respuesta y por lo menos sentar un precedente. Es que puede que no lleguemos al final del cometido, que es que se revoque ese mandato, si vamos a visibilizar un descontento. Ese sería el otro mecanismo. Y otro mecanismo que está también en la ley 134 del 94 sería el cabildo abierto. ¿Qué es el cabildo abierto? Los consejos, las asambleas y las juntas administradoras abren un espacio pues para que con discusión de la ciudadanía puedan incidir de forma directa para discutir temas de su interés. Entonces se va a hacer una obra pública o se va a hacer la valorización, se hace el cabildo abierto y es que el consejo municipal o distrital, según sea el caso y como opere, o la junta administradora local, pues abra ese espacio a la comunidad para que efectivamente pueda, digamos, escuchar, pero es diferente a asistir a una sesión del consejo. Pero una intervención directa en el tema no va a ser posible si no se hace por la modalidad del cabildo abierto. Digamos que yo pensaría que esta es como la que puede usarse más porque se invita a la comunidad y se escucha cuál es su sentir frente a esta propuesta del alcalde, frente a esta propuesta del gobernador. En el ejercicio de poder elegir y ser elegido también, encontramos que muchas personas se dedican, es como precisamente lo decíamos ahora, es a generar una crítica, pero no está generando aporte a la solución. Entonces un ciudadano independiente, en algunos casos, porque en muchos sí ha sido, digamos, ha salido avante una propuesta de una persona que sea independiente, que digamos que de cierta forma no tenga un sesgo tan ligado a algún partido político, entonces simplemente critican y dicen, no me parece, no me gustan las ideas de esta persona, entonces yo no voto. Ahí hay una falta de conciencia y cuando miramos las cifras de participación, el abstencionismo es impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos que la lectura que yo le daría a esa falta de participación es una falta de apropiación y es irnos al otro extremo de considerar eventualmente que no participando vamos a ser escuchados. Cuando el voto en blanco es participar, cuando el voto por un candidato de mi preferencia es participar, el voto nulo en la mayoría de casos
lo hacen intencionalmente. Entonces uno dice, ¿cuál es el interés de esta persona que genera crítica? Y yo me atrevería a decir que muchas de las personas que lo hacen... se toma el trabajo de ir hasta allá. Claro, se toma el trabajo de desplazarse hasta allá, hace toda la fila, hace la gestión, tiene su tarjetón y anula el voto conscientemente para no generar un aporte. Entonces yo pienso que es muy importante este programa y muy importante que la ciudadanía entienda que el voto es por excelencia la manifestación expresa del pueblo, donde podemos manifestar el acuerdo o el desacuerdo frente a una situación, digamos, política que se esté dando en nuestro municipio. Bueno, Leonardo, me surge ahí una duda y es con respecto a los paros, las protestas que se presentan. ¿Cómo se tomaría eso? ¿Entraría ahí dentro de los mecanismos de participación? Digamos que esos paros y esas protestas, si bien es cierto están amparados en la Constitución política, pudieran, si lo vemos desde el punto de vista literal de la norma, no es un mecanismo de participación según la ley 134 y la ley 850, no es un mecanismo de participación, pero es un mecanismo social importante, porque la derivación de esos, digamos, de esas manifestaciones de inconformidad o de conformidad con algo, tienen un impacto muy grande socialmente. El paro de los estudiantes, que, digamos, desagregando los desafortunados eventos que se han dado negativos, digamos que la esencia de sus ideas son importantes, y podemos ver que el gobierno ahora tuvo algunas concesiones teniendo como esa presión social, lo mismo con los maestros, con el magisterio, lo mismo con los camioneros. Eso es necesario dentro de los cánones razonables de la protesta que está protegido en la Constitución política. Propiamente dicho y en la literalidad no sería un mecanismo de participación, pero sí es un mecanismo de sentar una protesta, porque ahí es más visibilizar una situación que estamos o no estamos de acuerdo, porque para participar como tal, en el voto yo, además de manifestarlo, lo traduzco en un voto que va a tener una repercusión. Pudiéramos decir, es que la protesta también puede manifestarse y tener una repercusión, pero no necesariamente. En cambio, la ley sí tiene reglada claramente qué pasa con el voto, qué pasa con el cabildo abierto, qué pasa con la revocatoria del mandato, y va a tener una consecuencia, digamos, detallada en la norma. Bueno, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes que está interesado por este tema. Recordemos, el tema del día es mecanismos de participación ciudadana. Muy buenas tardes, un gran saludo al abogado. Mi nombre es Walter Arango. Mi pregunta es, ¿el presidente de la República puede ser demandado por faltas a la Constitución o qué proceso se debe de seguir ante eso? La violación a la Constitución política de Colombia, digamos que sería uno de los más graves actos en contra del ordenamiento jurídico colombiano, porque tenemos que como norma superior y norma de normas está la Constitución. Digamos un acto o digamos una omisión, porque también puede ser por omisión, que viole la Constitución política, bien se puede poner en conocimiento, pero en este caso entonces del organismo competente para investigarlo. Entonces digamos que pudiera hacerlo, remitirlo a la Procuraduría, y la Procuraduría, digamos, pudiera orientar ese procedimiento, porque de pronto a veces desconocemos cuál es el procedimiento, yo cómo hago para manifestarlo. También existen mecanismos anticorrupción que por la web se encuentran, donde usted bien puede reportarlo y ya digamos que esas entidades se encargan de direccionar, porque es muy difícil, digamos, para uno como ciudadano normal decir, tengo que ir a presentar, digamos, a Bogotá, a la comisión tal, esta queja y le voy a hacer seguimiento de esta forma, porque digamos que no tiene sentido. Somos un Estado
descentralizado también y tenemos unos mecanismos y una ruta clara para seguir. Entonces en ese caso nos podemos apoyar en la Procuraduría, en ese caso nos podemos apoyar en las páginas que tiene la Presidencia de la República para poner en conocimiento y digamos que se le agote el proceso que se debe agotar a este tipo de situaciones. ¿Pero lo puede hacer un solo ciudadano o tiene que haber un buen número de...? No, lo que pasa es que si un funcionario público, en este caso el presidente, viola la constitución política solo con una persona que esté enterada, de hecho las entidades que bien lo determinen y detecten tal violación lo pueden hacer de oficio. Entonces digamos que el ciudadano por sí solo puede hacerlo individualmente. ¿Qué pasa digamos actualmente? Se une un grupo de ciudadanos y se encargan digamos, de gestionar y generar ese acompañamiento permanente y el seguimiento oportuno a la denuncia, pero un ciudadano que observe la violación de la Constitución no tiene el derecho, está obligado a informarlo, a reportarlo, a denunciarlo. Lo puede hacer, o sea, si la persona no lo hace, digamos que estaría faltando a esa obligación de denuncia, omitir una denuncia, digamos, poner en conocimiento de la autoridad competente, que puede ser por los medios que yo le digo, por la página en la oficina de transparencia, pero también puede ser por ayuda de la Procuraduría. Bueno, Leonardo, hablemos del caso de la recolección de firmas. Por ejemplo, aquí en el municipio o en varios municipios de esta zona del suroeste se ha usado mucho eso para decirle no a la minería, a determinados temas. ¿Eso también aplica dentro de los mecanismos de participación? Sí aplica dentro de los mecanismos de participación y digamos que ahí se centra un precedente, pero también se puede basar desde la participación y desde, digamos, la voluntad de la comunidad en general, qué hacer, qué no hacer y por qué y cuál es el precedente. Ahora, digamos que hubo una decisión lamentable de la Corte donde dice que, digamos, que no necesariamente tiene que consultar a las comunidades para este tipo de temas y está, digamos, en una discusión. Pero es muy grave porque, digamos, las comunidades finalmente son las que se van a ver afectadas. Entonces, digamos que yo pensaría y recomendaría mucho que en ese caso se asesoren bien, digamos, para que hagan bien el procedimiento. Porque no solamente, digamos, es la parte mecánica y operativa de recolectar esas firmas, que probablemente en muchos temas la comunidad no va a estar de acuerdo porque va a afectar el medio ambiente, porque va a generar, digamos, una afectación al patrimonio cultural y en algunos casos y al ambiente también. Entonces, digamos que sería muy bueno que con el acompañamiento, que es la obligación de la personería como Ministerio Público, acompañar a la comunidad en general para orientarle cómo hacer las cosas bien hechas. Es una participación no directamente ligada con el listado de las normas que hemos citado, pero sí es una forma de participar, porque la acción popular lo que busca es que las personas que eventualmente se puedan ver afectadas o estén siendo afectadas por una situación común, pues puedan acceder a los juzgados de conocimiento y de la competencia, depende sea el tema, para ser escuchados y para que un juez, un tercero imparcial, pueda analizar toda la situación y tomar una decisión de fondo para beneficiarlos y, digamos, soportar y motivar su decisión en favor o en contra, dependiendo de los elementos probatorios que se le presenten al juez. No es técnicamente mecanismo de participación ciudadana, pero sí se puede convertir. No lo dicta la ley, pero se puede hacer. Se convierte porque usted con un derecho de petición, usted puede solicitar información para hacer un control de la inversión, que es lo mismo que usted puede hacer con otro tipo de mecanismos que están establecidos en la norma, pero usted sí puede hacerlo para empezar a recolectar la información y decir, bueno, este recurso no se está invirtiendo de la forma adecuada o este recurso, digamos, está bien invertido, y eso sería, digamos, como la figura de la veeduría ciudadana. Lo que pasa es que la veeduría ciudadana sí requiere una diversidad de actores, no es uno ni dos, sino que la norma determina que es un grupo de ciudadanos y un grupo no es de una persona. En cambio, aquí en el derecho de petición, en la acción popular, sí lo puede hacer, y hay que hacer otra claridad, y es que las acciones populares no solamente las puede presentar, digamos, la comunidad o un particular. La acción popular bien la puede presentar la Defensoría del Pueblo, la Personería,
Entonces, la Contraloría, la Procuraduría, depende cuál sea, digamos, el caso específico que opere. Bueno, Leonardo, lastimosamente el tiempo se nos acabó, un tema bastante importante. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Al Derecho. Muchas gracias, Sandra, y también a todos los televidentes por acompañarnos. A ustedes televidentes, como lo dice Leonardo, también muchas gracias por haberse conectado con este espacio de servicio y orientación. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Allí nos pueden escribir para sugerirnos temas o hacer preguntas que le podamos remitir a uno de nuestros abogados invitados. Los espero en una próxima emisión con más temas de interés. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.